Bien, mis hermanos, primeramente les pido disculpas por los carros que van a estar pasando aquí al lado. No es una avenida aquí como tal, ¿verdad? Pero sí es bastante concurrida. Pero es que no quiero que tardar más ya en grabar este video, porque quiero conectarlo precisamente en algo del pasado, en algo del presente y en algo del futuro. Comencemos del futuro. En 2 horas aproximadamente voy a tener una entrevista en una radio secular de Miami. No les puedo dar ahorita la información porque es grabado. Se va a pasar el sábado y tengo que saber bien la información de esto. Ya se las pasaré. En todo caso, oren por mí. Me contactaron de esta radio secular porque vieron algunos videos míos en donde toco lo del celibato sacerdotal, y con todo el rebollo que está viendo en la iglesia me decían que no habían encontrado la perspectiva que yo le estaba dando. Entonces pues yo acepté. Ahí oren por mí. Segunda cuestión, lo del presente. Acabo de leer hace unas horas un artículo fechado del día de ayer, pero que recoge una actividad del Papa del fin de semana pasado, en el cual se reunió con seminaristas. El discurso que le da tiene que ver mucho con la identidad del sacerdote, y por lo tanto tiene que ver mucho con lo que voy a hablar en 2 horas, si Dios me lo permite. Pero también tiene algo con el pasado, que de hecho es esto, lo del pasado, lo que me ha movido a grabar un video, y no solamente compartir este artículo en las redes sociales y listo, porque en realidad no da para más. Lo creo digno de un video por lo que pasó el día de ayer. ¿Qué pasó el día de ayer? Fui a recoger a una querida amiga religiosa consagrada al aeropuerto para llevarla al monasterio, a su monasterio. Y pues siempre que hablo con ella, pues es un privilegio, porque es de mucha edificación, de mucha naturalidad, nada forzado. O sea, es una riqueza poder siempre hablar con ella. Y hablamos prácticamente de muchas cuestiones, ¿verdad? A lo menos ella me edifica. Yo no sé si yo le edifico a ella, pero ella sí a mí. Aquí la cuestión está en que en el compartir yo le saqué un tema sobre un sacerdote que es bastante simpático en ciertas publicaciones que hace en internet. Estos sacerdotes del país de ella, no voy a mencionar ni el país ni el nombre del sacerdote por prudencia, y evidentemente ni de mi amiga religiosa. Entonces, y concordamos en que es bastante simpático, ¿eh? Inclusive en el pasado hemos concordado en que tiene grandes aportes este sacerdote, pero también tiene algunas imprudencias en las cuales no concordamos ni ella ni yo. Pero en esta ocasión dio un paso más mi amiga. Me contó de que ella es bastante prudente ella en acceder a material de este sacerdote. ¿Por qué? Porque una vez se topó con un video en donde este sacerdote, que es cantante, no solamente católico sino secular, muy famoso tanto en el ambiente secular como en el sentido religioso, estaba cantando con una cantante secular. Hasta ahí no hay bronca, no hay un escándalo. Mi amiga no es una puritana. Entonces, el problema está que me dice que la chica venía casi semidesnuda. Hasta ahí yo diría, bueno, vamos a ver desde una óptica, hermana. Porque yo he evangelizado a modelos y, hermana, muchas veces se tienen que tomar riesgos. Y ella me dice, sí, no, yo entiendo, hasta que el Señor tomó los riesgos de reunirse con publicanos y todo ese tipo de cuestiones, pero el Señor no dejó de ser el Señor. Su identidad no cambió, y el problema es que este sacerdote pone muchas veces en riesgo su identidad sacerdotal, que de hecho inclusive la interacción que tuvo con esa cantante secular casi semidesnuda fue con movimientos bastante sensuales, que van contrarios a su identidad de sacerdote. Entonces ella me decía, hermano, hay una línea que no se puede pasar. No se puede pasar por la fidelidad a tu identidad de Estado, que en este caso es sacerdote. Y entonces me recordé una cosa que me dio pie a darle la razón a mi amiga. Me recordé una entrevista que le hicieron a este sacerdote que yo vi hace tiempo. Era un programa secular, y le dice el entrevistador, a ver, padre, queremos saber cómo es un día, una semana suya. Usted ya no nos cuente, usted que va y celebra la misa todos los días, eso ya lo sabemos. Queremos saber qué más hace usted. El entrevistador ya daba de por hecho que el padre celebraba la misa todos los días,
para desgracia, se hubiera mejor quedado callado, así como que no me ayudes, compadre, ¿va? Se hubiera quedado callado y el padre llega a decir, no, yo no celebro todos los días la misa, ¿va? A veces no puedo y no celebro la misa, ¿va? Que tengo que ir a unos shows y todo, y no me da tiempo para celebrar la misa. Pero acto seguido, cuando dice, deja saber de que va prácticamente todos los días al gimnasio. Entonces, cuando yo me recordé eso, pues le tuve que dar la razón. O sea, ahora sí ni cómo defenderlo al padre ante la observación que estaba haciendo mi amiga religiosa. ¿Y qué con todo esto? Pues que el problema está en que cuando llego a leer el artículo del discurso que dio el Papa a los seminaristas, les habla precisamente del hecho de la prudencia, de no escandalizar, precisamente poniendo en juego la identidad sacerdotal, y se las pone en un contexto muy concreto. Él habla de sacerdotes en Argentina, en donde, no solamente en Argentina, le diríamos al Papa, prácticamente en toda Latinoamérica, es muy común que tú le digas al padrecito que te está casando y después lléguele a la fiesta, padre. Pero fíjate qué dice el Papa Francisco. Le dice a los seminaristas, en Argentina existe la costumbre de invitar a los sacerdotes a las fiestas de bodas. Cuando celebras la boda, te invitan a la fiesta. A última hora de la tarde se celebra la boda y luego viene la fiesta. Muchos sacerdotes van y causan una mala impresión porque están en medio de una fiesta mundana y luego beben demasiado. Es un escándalo. Entonces, subrayen esto de una fiesta mundana, que no debería ser así, ¿verdad? Pero está hablando del escándalo, no solamente de los que ven mucho, de los que se ponen a bailar de manera escandalizante, de tantas cuestiones, ¿verdad? Entonces le está diciendo a los seminaristas, no caigan en esto. E inclusive les dice, sean más bien como los sacerdotes inteligentes, en pocas palabras, los que obedecen a Jesús, de ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Porque alguien podría decir, no, yo no voy a esas fiestas mundanas y todo eso, y te quedas como puritano, encerradito. No, el Papa dice, ciertamente hay que tener un sentido pastoral, pero ténganlo como un sacerdote inteligente. ¿Y cómo es un sacerdote inteligente? Dice el Papa. Estos sacerdotes inteligentes, ante la invitación de, no, padre, cáigale a la fiesta después de la boda, los sacerdotes inteligentes dicen, no, miren, yo vendré cuando ustedes regresen de la luna de miel, voy a su casa, se las bendigo y ceno con ustedes dos. No se quedan en un puritanismo de chusma. Ustedes fuera, pecadores, mundanos. No, los acompaño, pero en un contexto en donde no voy a escandalizar precisamente por el hecho de mi identidad sacerdotal. Cosa que, por ejemplo, este otro sacerdote, pues se ve que no, que él habla nada más por sí mismo, ¿va? Y que no se da cuenta que su fama es precisamente, sí, porque es buen cantante, por lo que sea, pero ante todo y sobre todo porque es el padre que canta. Y cuando los que le escuchan en esa entrevista ven que ese padre que canta considera más valioso su canto que la celebración diaria de la Santa Misa, que su identidad sacerdotal, pues evidentemente tú dices, pues por eso no me ayudes, compadre. La mala imagen que se tiene precisamente del sacerdote, que es propiamente lo que voy a tener que hablar en el programa de radio, porque me decía la señorita que me contactó, o señora, no sé, de que lo que se viene manejando en la estación no concuerda con lo que escucharon en mis videos. Y le digo, pues no es invento mío, lo que yo le estoy diciendo está en los documentos magisteriales, el sacerdote se tendría que comportar así, respetando el carácter de cada quien, pero como dice mi amiga religiosa, hay una línea que no se puede pasar. Y entonces, bueno, yo le dije, hermana, pues yo con ella me podría quedar hablando un montón, ¿verdad? Pero ya era noche, le digo, ya vaya a descansar. Y cuando yo venía de regreso se me vinieron dos cosas más a la mente. La primera, una cosa que decía el cardenal Van Tuam, el cardenal vietnamita que estuvo tantos años preso por odio a la fe. Y este cardenal decía que una de las desgracias en la iglesia es que cada vez el laico se quiere clericalizar y el clérigo se quiere laicizar. O sea que no hay fidelidad a la propia identidad. Ustedes conocerán laicos que poco les falta para declararlos minicuras o minisobispos, ¿verdad? Y ustedes seguramente conocerán sacerdotes que si no te avisan que es sacerdote ni te enteras, ¿verdad? De tan laicizados que se comportan
y que visten. Entonces, la segunda cosa que se me vino a la mente cuando manejaba era una cuestión de un sacerdote que admiro mucho, se llama el padre Paulo Ricardo, brasileño, que él dice que está claro que la iglesia nos invita a todo católico a hacer un examen de conciencia antes de dormir, que revises tu día. Esto ayuda para muchas cosas, pero no es el tema, no me voy a ampliar de esto, pero que sepas que todos los días el católico tiene que hacer un examen de conciencia de cómo fue su día. Y dice el padre Paulo Ricardo, pues el sacerdote tiene que hacer un doble examen de conciencia. Tiene que hacer ese y tiene que ser un segundo para saber y revisar su identidad sacerdotal. Porque un sacerdote puede haber tenido un buen día en cuanto que no pecó gravemente, respetó los mandamientos, se comportó muy bien, inclusive podemos decir, tuvo un santo día, pero con la envoltura laicizada, secularizada. O sea que tú, por donde le veas, no hay olor a sacerdocio. No hay identidad sacerdotal. Y dice el padre Paulo Ricardo que el sacerdote no se puede dar ese lujo. Por eso todas las noches el sacerdote tiene que revisar su día a nivel moral, como todos lo tenemos que hacer, pero también tiene que revisar en cuanto si fue fiel a su identidad sacerdotal. Si se comportó como sacerdote. Si lo que hizo y lo que no hizo procede precisamente de su identidad sacerdotal. Pero bueno, voy a brincar a un segundo tema que me hubiera gustado que lo tratara el Papa Francisco, pero no lo trató por obvias razones. Estaba hablando con seminaristas, y es el hecho de las precisamente fiestas de bodas. Porque yo le diría al Papa Francisco, Papa, querido Santo Padre, si las bodas, las fiestas de las bodas fueran una extensión de la santidad del sacramento del matrimonio que se acaba de celebrar en el sacramento de la Santa Misa, ¿usted estaría dando la misma recomendación a los sacerdotes para que no vayan? Te lo aseguro que dicen, pues no, hermano. Porque si es una extensión de santidad, evidentemente no se exponen al escándalo. Pero habrá sus excepciones, no generalizo, pero hay que decir que la inmensa mayoría de las fiestas de bodas simplemente son mundanas, como menciona aquí el Papa Francisco. Y es aquí donde, si quieres profundizar sobre lo que voy a decir a continuación, vete a la charla que está en la descripción. Es una charla que di inspirado en una homilía de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, de cómo preparar precisamente una boda. Yo nomás te voy a leer unos trozos. Dice San Juan María Vianney: ¿cuáles son nuestros preparativos para pedir a Dios la gracia de santificarnos en dicho estado, en el sacramento del matrimonio? Desde el momento que unos jóvenes comienzan a preparar su boda, muchos comienzan a apartarse de Dios, abandonando la oración y los sacramentos, y supliéndolos con placeres y adornos. Se pierde todo pudor. Es por eso que la mayor desgracia es cuando muchos comprometidos al llegar el día de la boda ya han perdido la fe. Sí, aunque digas el credo en la Santa Misa, has perdido la fe. Esta es la desgracia de no seguir su vocación, de no saber la identidad del matrimonio, sino el impulso de sus pasiones. Aquí esto es bien interesante, hermanos, porque ya lo verán si escuchan la charla completa, pero es que si tú con tu novio ibas 15 minutos todos los días al Santísimo, si rezabas el Santo Rosario con tu novio, si iban juntos a darle comida a los hombres o a hacer algún tipo de obra de caridad, antes la preparación para la boda, esos momentos tienen que duplicarse. No tendrías que tener 15 minutos de oración con tu novio, tendrías que tener media hora mínimo. Pero precisamente estos que están preparando una fiesta mundana, no solamente no dobletean su vida de oración, sino le quitan lo que tenían. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues mira, dice el santo cura de Ars: cuando la preparación del matrimonio ha sido el desenfreno de los placeres, ¿cómo será posible que la sangre adorable de Jesucristo pueda descender sobre esas bodas para santificarlas y hacer que las penalidades del matrimonio se dulcifiquen y sean meritorias para el cielo?
Cuando tú ya ves a ese matrimonio al cual tú asististe a la boda y que los veías quizá muy enamorados y ahorita prácticamente se están divorciando, yo por respeto a muchos de ellos no se los digo tal cual, pero me dan ganas de decirle: señora, usted comenzó a divorciarse desde el momento en que la misma Santa Misa estaba más preocupada porque el fotógrafo le sacara su perfil griego, que plenamente abandonada y entregada al bendito sacramento del matrimonio y de la Santa Misa. Y ya no se diga si vamos a ver cómo se preparó toda la ocasión. Entonces, fíjate cómo lo dice San Juan María Vianney. ¿Cómo será posible que la sagrada sangre adorable de Jesucristo pueda descender sobre penalidades del matrimonio, sufrimientos que los va a haber, y estos se dulcifiquen? Y no solamente se dulcifiquen, sino sean meritorios para el cielo, no meritorios para divorciarse. Si cuando estabas preparando el matrimonio, tu corazón estaba puesto en todo, en las tarjetitas, en el lugar, en poner canciones o un repertorio que hasta en la propia letra va en contra de lo que se acaba de celebrar. Tú acabas de celebrar que serás fiel para toda la vida con esa persona y estás escuchando un reggaetón que te está invitando todo lo contrario, y ese reggaetón está tocando como celebración de la misa. O sea, tú dime dónde está la conexión. Sigue diciendo el cura de Ars. Viene otro garrotazo en otro ámbito. ¿Cuántos se preparan para el matrimonio entrando en deudas por placeres o derrochando su dinero en cosas no necesarias? Me dirás: ¿qué me importa a mí lo que tú hagas con tu dinero? Dices bien, a mí no me importa lo que hagas con tu dinero, pero sí lo que hagas con tu alma, pues Dios me la ha encargado. Es decir, el santo cura de Ars tenía bien fajaditos los pantalones. Si tú quieres hacerte deudas, y todo por impresionar, porque las amiguis te tienen que ver precisamente que te compraste el vestido de los sueños, es más, hasta ni siquiera te casas en tu parroquia, vas en otra parroquia que está más gótica, etcétera, y que tiene su sentido sacro, pero tú no lo agarras por eso, sino es para que te levante el caché de la boda. Así en dónde va a parar el matrimonio cuando eso se está buscando previo a la boda, y la fiesta de la boda pues precisamente termina siendo mundana. Me dirás: ¿pero acaso uno no debe regocijarse por las bodas? Yo sé que algunos dirían: no, Cristian, si tú estás llamado al matrimonio, no me invites a tu boda porque será un cementerio seguramente. Vamos a ver qué es lo que está invitando el cura de Ars. Me dirás: ¿pero acaso uno no debe regocijarse por las bodas? Desde luego que debe regocijarse, pero en el Señor. Puedes decir ahora lo que te plazca, pero no por eso dejarás de rendir cuentas hasta de un céntimo gastado inútilmente. Puedes mofarte, porque eso sí, muchos se van a reír de esto que estoy grabando. Puedes mofarte ahora de esto, pero no impedirás que las cosas sean tal como yo te las estoy diciendo. Antes bien, busca que no sea demasiado tarde para rectificar. Nos cuesta mucho creer en esto porque vemos a quienes se divierten de esta manera y les marcha bien en sus negocios. Ay, la boda del siglo, el futbolista con la artista esta, etcétera. Y qué lindo, y qué lujo, y qué caché, y todo eso, pero qué divorcio después. Y después ya van por el tercer o cuarto matrimonio. Puedes mofarte ahora de esto, pero no impedirás que las cosas sean tal como ya te las estoy diciendo. Antes bien, busca que no sea demasiado tarde para rectificar. Nos cuesta mucho creer en esto porque vemos a quienes se divierten de esta manera y les marchan bien sus negocios. Pero esto, amados míos, lejos de ser una buena señal, es una de las mayores desdichas. Ya van a ser casi 20 minutos, no me quiero alargar, tampoco tengo mucho tiempo, tengo que preparar para lo de la entrevista. Saquen sus conclusiones, hermanos. En la descripción les dejo la charla sobre el tema de la preparación de la boda según San Juan María Vianney. Y oremos para que el sacerdote sea bien sacerdote, los casados sean bien casados, los célibes sean bien célibes, y el soltero sepa que no está llamado a quedarse soltero, sino a hacer una decisión para toda la vida en alguna de estas vocaciones. Y evidentemente eso se lo tiene que preguntar al Señor
porque la vocación no se elige, la vocación se descubre. Y una vez descubierta, hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia de ser fieles a esa identidad. Que Dios les bendiga.